Hoy vamos a ver la gracia de Dios. Ese es el tema que vamos a tratar en este día. Voy a invitarles entonces para que preparen su Biblia, para que tengan esa Biblia, sea en el celular, sea en el libro como tal, pero que usted, hermano, pueda leer la palabra con nosotros hoy. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiero que repita esto conmigo: perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe? La palabra que me llamó la atención en este versículo es Dios de toda gracia. Dios de toda gracia. Por eso el tema principal de hoy será la gracia de Dios. Y la palabra gracia de Dios, hermanos, viene de la palabra hebrea gen, así como lo escucho con G, gen. Y esta palabra gen, que quiere decir, significa charis, o que en el griego también es charis, significa favor o bondad. Eso significa la palabra gracia, que en hebreo es gen, en griego es charis, con C, significa favor o bondad. Así que la gracia de Dios en la Biblia significa, esta frase significa el favor inmerecido de Dios para el hombre. Yo creo que muchos de nosotros conocen ya esa gracia, el favor inmerecido de Dios para el hombre. Entonces vamos a entrar en materia, introduciendo unas frases o palabras mejor que usted y yo hemos escuchado mucho en el ámbito cristiano. Veamos si le suenan: fe, salvación, relación, santidad, amor, misericordia, ley, gloria y la palabra gracia. Yo sé que a usted algunas le ha sonado, otras las ha escuchado, otras las ha estudiado, pero en estas palabras, si usted observa, están relacionadas con los atributos, con las cualidades, con la personalidad de Dios. ¿Qué es lo que Él está haciendo cada día con nosotros? Dándolas a conocer. Además, todas ellas, estas palabras, parten de Dios hacia el hombre para que el hombre pueda presentarlas o darlas a conocer al mundo, pero que vienen de Dios. Me explico. Usted tiene dos tipos de fe: la fe personal suya, pero también está la fe que viene ¿de dónde? De Dios. Y la fe que viene de Dios es una fe basada en la palabra de Dios, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y es importante tener la fe de Dios en mí, porque la fe de Dios produce algo en mí. Dice Hebreos 11 que sin fe es ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Pregunto, ¿cuál de las dos fe? La de Dios. Entonces, así como la fe viene de Dios, la relación que yo quiero tener con Dios tiene que venir ¿de dónde? De Él hacia mí, para yo poder relacionarme con Él. Así también la salvación. ¿De dónde viene la salvación? De Dios. Es un regalo para nosotros. Entonces, la salvación, yo por más que haga cosas, no me puedo salvar por mí mismo.
Entonces Dios se proveyó Él mismo para que yo fuera ¿qué? Salvo. De esa misma manera, la gracia, hermano, la gracia no proviene de usted, sino que proviene ¿de dónde? De Dios. Entonces, cuando usted recibe de la gracia de Dios, Él lo mira y entonces ve gracia en usted de Él. Y como ve gracia de Él en usted, entonces Dios le concede el favor que usted necesita. Entonces no es porque usted se abstenga de hacer cosas, cumpla promesas, haga votos a Dios. Señor, le prometo que si usted me da esto, entonces yo hago esto para su reino. No se trata de promesas. Dios no acepta absolutamente nada de nosotros que no provenga de Él mismo. Entonces, en este orden de ideas, Dios, recuerden dos atributos interesantes de Dios. ¿Qué es cuando decimos Dios es inmutable? El que no cambia. Como dice la palabra, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, si Él no cambia, ¿usted por qué pretende cambiarlo cada día? Es muy interesante porque Él es inmutable, no cambia. Antes de Adán y Eva pecar y después de pecar, Dios siempre tuvo gracia con Adán. La gracia no solamente vino cuando Adán pecó, la gracia ya estaba con Adán antes de pecar. Porque la gracia de Dios es el favor inmerecido de Él para con el hombre. Entonces, el favor y la bondad de Dios por el ser humano, porque eso es gracia, bondad o el favor de Dios, han estado siempre con el ser humano. Siempre ha permanecido su promesa y Él mismo ha hecho que nuestra vida pueda hallar gracia delante de Él. Mire que usted y yo hablamos muchos todos los días sobre la gracia y que tengo la gracia de Dios, pero realmente aún nos falta entender realmente qué es esa gracia. Así que el significado de la gracia en el discipulado, un ejemplo, en el discipulado, ¿qué es la gracia? ¿Qué hemos dicho en el discipulado que es la gracia? El favor de Dios. Que no nos da el castigo que merecemos, sino que el favor que necesitamos. Hemos dicho en el discipulado inclusive eso. Ahora vamos a ir a 3 o 4 versículos en la palabra, en el Antiguo Testamento, de hombres que hallaron primero en el Antiguo Testamento gracia delante de Dios. El primero de ellos está en Génesis 1:28. Vamos allí. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Usted ve alguna gracia de ahí de Dios? ¿Recuerdan lo que significa gracia? ¿Qué significa? El favor de Dios. ¿Qué le está diciendo Dios a Adán y a Eva? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Y señoread sobre qué? Sobre los peces del mar, sobre los animales del campo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está entregándole Dios al hombre? Le está dando algo a cuidar, ¿verdad? Le está entregando la creación para que Él señoree sobre ella. Entonces, le está brindando ¿qué? Un favor, una autoridad. Le está entregando gracia de parte de Él. Y así Adán y Eva podían actuar en lo que Dios les había dado para que ellos pudieran generar esa autoridad y puedan ellos administrar lo que Dios les entregó. Ahí está la gracia de Dios, el favor de Dios
Adán no hizo animales, Adán no hizo plantas, Adán no hizo sol, luna, no hizo planetas, no hizo estrellas, no cuadró la tierra para que era el sol correctamente. Todo lo hizo Dios y se lo entregó a él para que él lo administre y lo usara. Entonces, ¿fue un regalo qué? Inmerecido, porque él no hizo nada, pero Dios se lo entregó. Y eso, allí vemos la gracia de Dios. Sin embargo, Adán no había pecado en ese momento. Pero Adán peca. Y la mujer y el hombre hacen lo que Dios les dijo que no hicieran. Dios les dijo, no coman del árbol, y comieron. ¿Por qué? Porque ya no le creían a Dios. Adán y Eva se desviaron del pensamiento de Dios. Pero mire lo que pasó en Génesis 3:15. Ya se lo sabe, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está lanzando Dios allí? Una promesa. Le está diciendo que Él va a enviar ¿a quién? A un Salvador. Porque Adán y Eva pecaron. ¿Qué merecían Adán y Eva? La muerte. Pero Dios, ¿qué más bien les promete? Una oportunidad, ¿verdad? De que ellos puedan salvarse. ¿Eso cómo se llama? Gracia. ¿Se da cuenta que Dios no cambió ni en lo perfecto ni en lo imperfecto de Adán? Él es el mismo, Él es inmutable, Él no cambia, así el hombre le falle. Así tú le falles al Señor, Dios no va a actuar como tú actúas. Él permanecerá fiel por los siglos de los siglos. Así que cuando estés en los momentos más difíciles de tu vida, cuando la adversidad está delante de ti, cuando no hay una puerta de salida, cuando no hay y tú no te sientes digno de recibir el favor de Dios, el Señor te dice, no te preocupes, mi gracia está contigo. El favor de Dios está contigo. En Génesis capítulo 3, versículo 21, vemos también la gracia de Dios. Adán, si bien había dado Dios una profecía de un Salvador, igualmente la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Entonces Dios, en Génesis 3, versículo 21, ¿qué hace? Tomó túnicas de pieles y los vistió. Para tener las túnicas de pieles, ¿qué tuvo que hacer? Un sacrificio. Y ese sacrificio necesitaba derramamiento de sangre, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces Dios estaba allí mostrando también su gracia y le dio otro favor más a Adán y a Eva. Y les enseñó que para poderse acercar a Dios tenían que hacerlo por medio de ¿qué? Porque ellos en su condición de pecado no podían estar delante de Dios. Entonces el sacrificio le permitía al hombre tener cubiertos sus pecados para poder relacionarse nuevamente con el Salvador. Vemos allí entonces la gracia de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5. Mire lo que sucedió. Estamos en el diluvio. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? Continuamente, solamente el mal. Estamos en el versículo 5. Así que la tierra estaba llena de la maldad, y sus pensamientos, ¿cómo estaban? ¿Cuántos pensamientos? Estaba totalmente contrario a lo que dice Habacuc 2:14. Y la tierra estaba llena de la gloria de Dios. Ahorita estaba llena ¿de qué? De maldad, lo contrario. Sin embargo, en Génesis 6, versículo 8, apareció un hombre llamado Noé. ¿Y qué pasó con Noé? ¿Qué dice ahí en el 8? Pero Noé halló ¿qué? Gracia delante de Dios. Me gusta la otra versión. ¿Cómo dice allá?
Pero Noé encontró ¿qué? Favor delante de Dios. Entonces vemos a un Noé que nació separado de Dios, digno de muerte, merecía morir, no tenía por qué subirse al arca, pero Dios halló gracia en él. Lo interesante es que Dios lo mira y Dios ve en él ¿qué? La gracia de Dios. O sea, ¿qué hacía Noé para tener gracia? Creía, ¿verdad? Creía en la obra desde Adán y Eva, ¿cierto? Y como Dios había prometido en Génesis 3:15, ¿qué? Un Salvador. Pero entonces Noé, ¿qué le decía a Dios con el sacrificio? Señor, yo reconozco que tú eres ¿qué? Santo. Y eso me muestra a mí que soy ¿qué? Pecador. Nací separado de ti. ¿Qué merezco? La muerte. Pero alguien muere por mí. Este sacrificio que hago es para que el animal muera por mí, porque he pecado contra ti. ¿Hasta cuándo lo haré, Señor? Hasta que tú cumplas tu promesa de Génesis 3:15 y venga el Salvador y me dé salvación. Entonces, ¿cómo veía Dios a Noé? Con gracia. Justo. Por la fe. Y por esa fe, escuchen mucho cuidado, pongan atención, esa fe hacía que Adán, en este caso Noé, hallara ¿qué? Gracia delante de Dios. Esto es muy importante. Ahora vámonos a Génesis 18:20. Ahí mismo en Génesis, capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Allí está Abraham hablando con los 3 ángeles que descendieron, a los cuales les fue a preparar una comida. Y mientras le preparaba la comida, Abraham hablaba con ellos, porque le habían dicho que iban a destruir ¿a qué? Sodoma y Gomorra. Y están hablando con Abraham. Y mire lo interesante, mire lo que pasó en el capítulo 18, versículo 1 y 2. O sea, devuélvase al 1 y 2. Después le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Manred, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Abraham inmediatamente los vio, se dio cuenta que era el Señor con los ángeles. Versículo 3, y dijo, ¿qué dijo? Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Qué fue lo que vio Dios en Abraham? ¿Qué halló él? Gracia. Gracia. Así que vemos en el Antiguo Testamento, y hay más casos. Por ejemplo, el caso de Lot. Hacemos el ejemplo. Génesis 19, versículos 17 y 18 al 19. Génesis 19, del 17 al 19. Mire el caso de Lot. Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Envía a sus ángeles, ya está todo listo. Y se presentan con Lot. Y mire lo que dice. Y cuando los hubieron llevado afuera, los ángeles dijeron: escapa por tu vida, Lot. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Porque venía ya la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot, ¿qué les dijo? Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo
gracia en vuestros ojos. Y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y entonces los ángeles le dicen: vete, porque nada podemos hacer hasta que no estés aquí, a salvo. Pero como le dijo Lot, él sabía que Dios había hallado gracia en él. Entonces, Dios, ¿por qué lo salva de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué le da el favor inmerecido de salvarse? ¿Qué hacía Lot? Dice que este hombre afligía su alma día y noche delante de Dios, clamando: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo haciendo estas barbaridades acá? Y dice que la oración de Lot, esa relación que tenía Lot con Dios, Dios halló en él fe, y esa fe le produjo ¿qué? La gracia, el favor de Dios. Ahora vaya a Éxodo 3 y mire esto de interesante. Éxodo 3, versículos 9 y 10. Está Moisés allí en el desierto, o va a empezar realmente Dios a llamarlo allá en el monte Sinaí. Y en el capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Dios está hablando con Moisés y le está diciendo que él ha escuchado el clamor de su pueblo en Egipto por su esclavitud, y que ha decidido sacarlo de allí. Versículo 10: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces dice acá en el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces es una conversación entre Dios y Moisés, y Dios está encomendando a Moisés que él es el que Dios va a usar para sacar a su pueblo de Egipto. Ahora mire en el capítulo, en Éxodo 33, busque Éxodo 33, en el versículo 12 al 14. Éxodo 33, 12 al 14. Y dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también ¿qué? Gracia en mis ojos. Moisés sabía que la razón por la cual Dios lo iba a usar a él era porque él había hallado ¿qué? Gracia ante Dios. ¿No les parece casualidad que todos estos hombres, y allí metido entre esos versículos, aparezca que cada uno, la razón por la cual Dios los usaba era porque había hallado gracia en ellos? Ahora vámonos a Juan capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, en el versículo 17. Y encontraremos allí a Jesús comenzando la obra del ministerio, y está hablando Juan el discípulo, y está escribiendo estas palabras 30, 40 años después de que vino Jesús. Y en el versículo 17 dice, Juan está hablando de Jesús, el verbo hecho carne. Y dice, pues la ley, voy a leerlo desde 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí,
porque era primero que yo, o sea, nació primero que Jesús, que Juan, que Jesús. Juan el Bautista era primo de Jesús en segunda línea. 6 meses antes, tenía 6 meses mayor Juan. Ahora, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Qué vino por medio de Moisés? Diga la ley. La ley de Dios. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a ver entonces esto. En el Antiguo Testamento, Dios le dio la ley al pueblo por medio de Moisés. Y cuando Dios le dio la ley, el pueblo podía mirar su condición. Y se dieron cuenta que la ley le mostraba ¿qué? El pecado. Y ellos podían reconocer, uy Señor, pecamos contra ti. Y había que hacer un sacrificio y pedir perdón delante de Dios. Al hacer ellos esto, ¿qué le estaban diciendo a Dios? Que le creían, que reconocían su condición y que iban a hacer algo al respecto. Esta ley producía entonces en ellos una obra. La ley producía obras en el Antiguo Testamento. Por eso es que Pablo decía, pero la ley sin obras es que muerta. Entonces en el Antiguo Testamento la gente que quería hallar gracia delante de Dios tenía que cumplir la ley haciendo ¿qué? Obras. Pero las obras no eran obras de todo tipo. Las obras eran el sacrificio que había que ofrecer a Dios por el pecado. Ahora, la razón de Dios verlos a ellos producía algo en ellos. En el Antiguo Testamento, la gente le escuchaba la palabra de Dios por parte de Moisés, reconocían que lo que Dios estaba diciendo era verdad, miraban su condición y decían, verdaderamente hemos pecado. ¿Qué hacemos, Moisés? Vaya a coger un cabrito, prepárenlo bien preparadito, hagan sacrificio por el pecado, y en ese pasar de esa obra, ellos por creer, Dios hallaba en ellos ¿qué? Fe, porque estaban actuando creyendo por fe. Pero en el momento en que ellos actuaban, entonces hacían esa obra del sacrificio, entonces Dios les daba ¿qué? Gracia. Y les brindaba el favor que ellos necesitaban. ¿Cuál era el favor que necesitaban en ese momento? El sumo sacerdote iba al lugar de los atrios, hacían el sacrificio, tomaba la sangre y la llevaba ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y entonces el Señor, al ver el sacrificio, descendía para hacer juicio. Pero ¿qué sucedía? Veía la sangre, entonces Dios ya no actuaba en el juicio, no los mataba, porque la sangre del cordero cubría el pecado de ellos. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 año. Al próximo año el sumo sacerdote tenía que hacer nuevamente lo mismo. Entonces Dios, en vez de traer juicio, ¿qué depositaba sobre el pueblo? Su gracia, el favor de Dios. Entonces lo llevaba por el desierto, no tenían que comer, no habían casitas de Coca-Cola, ni hot dogs, ni nada de eso, pero no les faltaba la comida, no les faltaba el agua. El vestido, ¿qué pasaba con el vestido? Dice que no se envejecía. Y sus sandalias, ¿qué? No se desgastaban. ¿Cuánto cuidado de Dios por ellos? Todo. Y es más, habían más pueblos alrededor.
pero esos pueblos ni se atrevían a tocarlos. Porque Dios estaba ¿dónde? En el día, en la nube. Y en la noche, en el torbellino de fuego. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo Dios con ellos? Todo el tiempo. Manifestando ¿qué? Su gracia, el favor de Dios, porque el pueblo escuchaba la ley y obedecían. Bien. Pero en el Nuevo Testamento, luego de que Jesús muere, porque Jesús vino y cumplió la ley, ¿verdad? Él la cumplió por nosotros. Pero cuando ya Jesús muere, resucita, entonces la ley, ya como dice el versículo 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Entonces ahora, después de la resurrección de Jesús, después de que Jesús parte al cielo, entonces envía ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y entonces Dios derrama a aquellos que en Él creen. ¿Qué derrama? Su gracia. Entonces en el Antiguo Testamento la gracia venía por la ley y las obras. En el Nuevo Testamento la gracia en nosotros, en la iglesia, viene por la fe ¿en quién? En Jesús. Y Dios nos da a nosotros el favor inmerecido. Porque ¿cuántos de ustedes entonces en esta mañana Dios ha hallado gracia en usted? ¿Cuántos tienen la gracia de Dios acá? Todos. Todos nosotros tenemos ya la gracia de Dios, pero no sabemos utilizarla. Usted ya tiene el favor de Dios, pero usted necesita algo para encender el motor de la gracia. ¿Qué? ¿Cómo? La fe. Pero si alguno dudare algo en su corazón, no espere recibir de Dios nada. Porque la fe es creerlo. La fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera. La convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Para que usted, cuando Dios lo mire a usted, Dios haya en usted ¿qué? Gracia. Este es mi hijo. Yo le voy a dar lo que me pide. Y hermanos, hoy estamos clamando y pidiendo y gimiendo. No, hermanos. Es bueno, porque eso ablanda el corazón. Y las pruebas son importantes porque nos mantienen su corazoncito así blandito. Y entonces clamamos al Señor. Y eso es muy importante. Pero saben, ya la iglesia vive en la gracia de Dios. Usted lo que tiene es que tomar de esa gracia, tomar de ese favor inmerecido, hacer todo lo que usted ya Él hizo por usted y empezar a caminar, pero por fe. Eso sí, si usted va a comenzar un negocio, si usted va a emprender alguna cosa en su vida, si va a emprender un viaje, alguna cosa, entonces no, por la gracia de Dios, yo voy a empezar este negocio. No. Usted tiene que, con la gracia de Dios en usted, verificar si eso que usted quiere montar está de acuerdo con lo que Dios dice. Si lo que está haciendo es en el orden de Dios. Si lo que está comprando para vender es legítimo. Si lo está haciendo correctamente. Si usted está pagando sus impuestos correctamente. Si usted está haciendo legal con el gobierno. Hoy escuchamos a la gente que pagar impuestos es un robo. No, hermanos, es una bendición. Usted le llega su recibo del agua y la luz. ¿Y usted qué dice?
Bueno, el señor que llega con el recibo, ¿qué le dice? Aquí le traigo el cheque, ¿cierto? El chequecito. ¿Usted qué hace? ¿Cuál es su actitud frente a eso? Le llegó por 200,000 la luz. ¿Usted qué hace? ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar eso? ¿Cierto? Usted hace todo eso. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Primero, identificar si es que tiene un robo de energía por ahí, porque para que le llegue tan cara es porque está gastando lo que no debe gastar. Es una advertencia. Segundo, gracias, Señor, porque tú te proveerás para pagar esto, porque yo tengo gracia, Señor, delante de ti, y tú te suplirás para pagar esto, porque yo no tengo plata. Entonces, ¿Dios qué hace? Le da el favor que necesita y le provee para pagar. Y no se está ahí chillando y arrugando la frente 15 días con los hijos y la familia. Es que aquí no ahorran, vea esa gastadera de plata. Y yo ni siquiera uso el baño y compro 20 rollos de papel higiénico. Cosas como esas. Pero sabe, usted que es el patrón de la casa, usted que es el jefe de la casa, usted que es el que tiene que meterse la mano al drill, como dicen. Si sus hijos pueden usar 20 rollos de papel al mes, gloria a Dios. Porque, ¿sabe por qué? Porque sus hijos ven que usted es un buen papá, es el proveedor, está ahí, está en la movida. Y cuando no hay, lo ven doblando rodillas allá en su cama, allá pidiéndole al Señor, Señor, mande la platica para comprar los 20 rollos de papel higiénico. Pero ellos están aprendiendo la dependencia de Dios. Entonces la gracia de Dios tiene dos ingredientes importantes. Uno, en la iglesia, la fe. Y el otro, ¿cuál será entonces? La dependencia. La fe sin obras es que muerta, vuelve y juega. Entonces la fe me lleva a la gracia. Y la gracia me lleva ¿a dónde? A recibir el regalo de Dios. ¿Sabe cuándo usted es salvo? A ver si alguno tiene duda de la salvación suya en esta mañana. ¿Sabe cuándo usted es salvo? Si usted se muere hoy, ¿es salvo o no? ¿Sí? Ok. ¿Por qué es salvo? Por la gracia. Por la gracia de Dios. ¿Y la gracia cómo llega a mí? Por creer lo que Dios ha dicho que ha hecho para mí. ¿Sí ve el orden? Fe trae gracia, la gracia trae salvación, la salvación trae ¿qué? Relación, la relación trae ¿qué? Revelación, la revelación trae ¿qué? La voluntad de Dios, y la voluntad de Dios ¿qué trae? Su propósito. Y así usted se levanta por la mañana, si no tiene que estar pensando, ay Señor, ¿y qué hago hoy? Oh, ya sabe lo que hay que hacer. Vamos entonces a leer Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Uno de los elementos importantes de la gracia, hermanos, es que la gracia es la que Dios usa para a usted afirmarlo, perfeccionarlo, fortalecerlo y establecerlo. Dios necesita hallar gracia en usted, de Él, para poder hacer esas 5 cosas. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia, ¿sois qué? ¿Sí ve que la gracia es la que trae qué? La salvación. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿qué? De Dios. La gracia, el favor de Dios viene de Él, no porque usted sea muy bueno. Eso sí, arrepiéntase cada día que peque.
Porque si decimos que no pecamos, mentimos y hacemos a Dios mentiroso. Y sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ahora, miren Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe. ¿En quién estamos justificados? En la fe. ¿La fe que viene de dónde? De Dios. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A dónde? A esta gracia, en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, cuando usted está en la gracia de Dios y cuando Dios haya gracia de Él en usted, siga leyendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿cuándo? Nos gloriamos ¿cuándo? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación trae ¿qué? Paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y síguenos leyendo allí, pero lo interesante es que la gracia trae a nuestras vidas paciencia. ¿Tiene usted paciencia o es impaciente? Si es impaciente, significa que le falta algo. Usted no ha sentido y vivido la gracia de Dios. Por nada estéis afanados, sino que presentad todas vuestras circunstancias o necesidades a Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando usted esté cargadito, cuando tengamos circunstancias como las que estamos viviendo con Juan Felipe, lo único que tenemos que hacer es: heme aquí, Señor. Me siento impotente, pero si he hallado gracia delante de ti, te pido, Señor, que obres, que actúes en mi vida, que pelees por mí, que luches por mi hijo, que levantes mi ministerio. Pelea por mí, Señor. Solo tengo gracia delante de ti por la fe en Jesucristo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, dice en el versículo 1 al 7: Tú pues, hijo mío, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. ¿En qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer un hijo de Dios? ¿Esforzarse en qué? Ahí dice eso, yo no lo digo, el Señor dice ahí: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y sigue diciendo el 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufrió ¿qué? Penalidades, o sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto. ¿Por qué? Por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que está en Cristo Jesús con gloria eterna. Aquí vemos entonces cómo Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia, o sea, sean diligentes en el conocimiento, en escudriñar la palabra, la cual habla de uno. ¿De quién? De Jesucristo. También en el Antiguo Testamento, estos grandes hombres escudriñaban la palabra para saber los tiempos y los días en que iban a suceder las cosas. Lo hizo Jeremías, lo hizo todos ellos, los profetas de ese tiempo, Malaquías, escudriñaban la Escritura para darse cuenta los tiempos y las sazones que iban a suceder. También al fundamentar tu vida en el conocimiento y en la relación con Dios, alcanzaremos a entender la plenitud del amor de Dios y de Cristo en nuestras vidas. Hasta que nosotros, hermanos, hasta que usted, escudriñando la palabra, sin usted darse cuenta ni cuándo ni a qué horas, usted va a empezar a revelar con su vida la gloria de Dios. Entonces, si Dios tiene esa gracia con usted y ha hallado gracia en usted de Él, ¿usted qué tiene que hacer para con los demás? ¿Qué tiene que hacer con su prójimo? ¿Qué es la gracia? ¿El favor qué? Ayude al necesitado. Ayude al que no tiene un vestido. Ayude al que no tiene un dinero para poder cubrir sus necesidades. Ayuda al hermano en su oración. Ayuda al hermano en la oración por la circunstancia que está viviendo. Eso, hermano, demuestra cuánta gracia de Dios hay en ti. Y terminamos en Hebreos capítulo 4, en el versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, ¿cómo dice? Acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Hermanos, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es ¿qué? O sea, que Él trae ¿qué? Recompensa a los que le buscan. Qué bonito, ¿verdad? Entonces el trono de la gracia es a donde tenemos que entrar nosotros. El trono de la gracia es el que realmente a nosotros
nos está llamando el Señor para que entremos confiadamente en Él. Hermanos, eso de la gracia tiene que quedar claro en usted hoy. Es el favor de Dios inmerecido y lo tenemos gracias a la obra maravillosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede tener dificultades, necesidades, persecuciones, obligaciones. Tal vez no sabe cómo pagar mañana su compromiso, o tal vez tiene una enfermedad grave que le han dicho que no tiene cura. Pero si usted halla gracia delante de Dios, el favor de Dios, el trono de la gracia está abierto ¿para cuántos? Diga, para mí. Pero al trono hay que entrar. Si no hay relación, no hay revelación. Y si no hay revelación, no estás haciendo su voluntad. Y si no estás haciendo su voluntad, hermano, el propósito de Dios en ti no está claro. Y estás caminando todos los días en incertidumbre y no sabes para dónde vas. Y estás calculando tu tiempo de vida es con lo que tú puedes producir. Algunos están por pensionarse, otros ya se pensionaron, otros ni pensión tenemos, ni nos vamos a pensionar. Pero ¿dónde tengo yo el propósito? ¿Dónde tengo yo el blanco? ¿A dónde me estoy enfocando? Entonces recuerde estas palabras. Ahora que Jesús le ha dado vida, ahora que usted tiene la gracia de Dios, ahora que usted puede caminar con vida nueva en su vida, ahora que Jesús pagó con su precio de sangre el comprar tu vida, ¿es Jesús tu propósito o es Jesús tu estrategia? ¿Es Jesús tu propósito eterno? Conocerlo y entenderlo para vivir con Él eternamente. ¿O es Jesús la estrategia para tus propios propósitos? ¿Has tomado a Jesús como la muletilla de tu vida para cumplir lo que tú quieres lograr? ¿O es que Dios te ha puesto en lo que tienes para cumplir el propósito de Él eterno? En eso tienes que meditar en casa. Hay un trono pues donde nosotros podemos entrar confiadamente, y es el trono de la gracia. Y me pareció muy casual que después de 66 libros, más de 33,000 promesas, más de 25,000 versículos y más de 1,600 años en las que se leyó la Escritura o se escribió la Escritura, el último versículo de la Biblia, en Apocalipsis 22, en el versículo 21, que es el último, Apocalipsis 22, 21, Juan se levanta lleno del Espíritu Santo, terminando sus cartas, y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Parece que no hemos escudriñado la Escritura con respecto a la gracia, hermanos. Parece que aún tenemos una cosa muy superficial de lo que es la gracia de Dios. Así que, hermanos, amados míos en el Señor, entremos desde hoy al trono de la gracia, para que podamos recibir de Dios el favor que necesitamos y que no merecíamos. Dios está con sus brazos abiertos para bendecirnos y proveernos, pero es necesario que Él haya en nosotros fe, porque es la única manera de agradar a Dios.